Buenos días, bienvenidos a Controversia TV, el canal de política y cultura alternativas. En esta nueva edición nos acompañan Fernando Sayé y Pedro Anoviés, y tenemos el placer de traer ante el público al escritor y periodista mexicano José Luis Ontiveros, autor de libros como El Húsar Negro, Apología de la Barbarie, El Hotel de las Cuatro Estaciones, publicados en México, en España, en Argentina, colaborador durante mucho tiempo del suplemento literario 1+1 del principal diario de México, Excelsior, colaborador de la revista Ciudad de los Césares casi desde su fundación, quien se ha definido en una situación de exilio interior con respecto a su país. José Luis Ontiveros, buenas tardes. ¿Cómo estás, Erwin? Me da mucho gusto estar en Chile. Qué bueno, mucho gusto tenerte entre nosotros también. Quisiéramos saber, ¿cómo te defines, en primer lugar, con respecto a la literatura mexicana? Octavio Paz, en primer lugar. Pues creo que soy un francotirador, un trotabosques, un tipo de anarca, absolutamente anómalo en la sociedad chichimeca, en el gueto de Oro Mexica. Más bien soy un tipo de escritor que parte de la gran tradición hispánica. Se me ha acorralado, se me ha perseguido, se me ha etiquetado, demonizado. Mi labor es más reconocida, por ejemplo, en España, en el mismo Chile o en Argentina, que en mi propio país. En mi propio país soy un forajido peligroso, una bestia negra, de lo cual me siento muy orgulloso. Eso sería mi presentación. José Luis, yendo un poco en esa línea de lo que tú bien te has descrito a ti mismo, vivimos en una época, podríamos decir, de un pensamiento único, con una hegemonía cultural, que todo aquello que no es perteneciente o que puede ser catalogado o pertenecer a la izquierda o a la derecha, como se define tradicionalmente, queda sencillamente relegado. En ese sentido, tú que te has sido relegado, ¿qué posibilidad tienes de poder expresarte dentro de esta hegemonía cultural? Realmente es una exigencia con la propia escritura, con el alma interna, con el poder del ángel que se manifiesta de pronto sobre tu propia poquedad literaria. Esto se da como el espacio metafísico del ser, y la escritura habita y se manifiesta como un poder que frente al cual lo único que te queda es inclinar la cabeza y sujetarte al rayo y a la tormenta. Esta es la soledad y este es un campo en que solamente tú librarás la lucha. No hay manera de retroceder y tu honor te obliga a combatir. Tu forma de combatir es la espada y la palabra. La palabra se vuelve entonces himno y canto. Este es el sentido que le da Ezra Pound al arte de la escritura. Ese es el sentido profundo que le da Hölderlin. Es el sentido de un dictamen, de un factum, de un poder que está más allá de las categorías humanas. Lo último que queda en este mundo es un poeta que
cambia los pueblos como lo afirmó José Antonio Primo de Rivera. Nadie puede mover a los pueblos más que los poetas. Y el poeta, en el sentido no del versificador, sino del que asume la palabra como una bendición, como una unción, es la antena de la especie que dice el gran Pound. Pound es el ejemplo del escritor indoblegable, como todos estos escritores malditos, True de la Rochelle, Céline, Monterland, el mismo Borges, con sus características peculiares dentro de la sociedad argentina y en el magma popular peronista. Y yo diría que este es el destino de todo verdadero escritor. De ahí que tengamos una revuelta constante contra el dominio usurocrático en la literatura, que está basado en la mercantilización bestsellérica y no en la necesidad del arte. Tú has mencionado algunas otras bestias negras fuera de José Luis Ontivero. Has mencionado bestias negras como Luis Ferdinand Céline, Ezra Pound, Ernest Junger, también podríamos incorporarlo, ¿ah? Yukio Mishima. Claro. ¿Qué pueden decir al público lector de hoy de los distintos pueblos del mundo estas bestias negras? Esto es un tema, bueno, del que me he ocupado en la apología de la barbarie, un libro mío que ha tenido buen fario, buen destino. Y en él me ocupo de Junger, Mishima y Pound, una trilogía de malditos. Y ciertamente yo diría que estos escritores revelan el poder que hay en cada pueblo, en sus raíces identitarias, en su sentido axiológico, en su ser interno y en el poder fundante de la palabra. Ningún pueblo puede vivir sin grandes escritores. Los grandes escritores deciden subterráneamente desde sus buhardillas el destino de los pueblos, aunque crean que son los plutócratas o que son unos círculos oscuros del poder de la sierpe de Sión. No, son los escritores los que conciben el mundo. En las palabras está contenida la entraña misma del ser. ¿Y qué obra puede surgir de esa herencia? De la herencia de un Junger, de un Mishima, de un Céline, de un Ontivero. Realmente son paradigmas. Vamos, Ontiveros tiene una estatura muy reducida frente a esos grandes hombres y frente a esos enormes escritores. Es en esa poquedad literaria en la que yo reconozco que mi sentido del escribir es por la trascendencia y por una exigencia de excelencia, una literatura difícil y ardua, no una literatura fácil en cuanto al consumo del lector promedio que lo único que quiere es entretenimiento. Aquí va a encontrar en lo ontivérico espinas y un caminar difícil y un planteamiento que lo sacuda. Si no, no tiene ningún sentido el escribir. Por un mero preciosismo, la literatura sería baladí.
la literatura sería entonces diletante. Y para ello ya están todos los premios que entrega desde la Academia los suecos. Y hasta los incas que luego se agachupinan como Vargas Llosa. Es decir, todo ese tipo de escritores encaramados en la fatuidad, en el éxito mercantilista, no son más que mercaderes que se valieron de las palabras como mercancías. José Luis, pero yo te oigo escuchar y me da la impresión de... Me ha recordado Tempestades de acero, de Junger, en la cual veo un hombre inmerso en una guerra donde las balas van zumbando por encima de él o por el costado, y aún así te mantienes impertérrito, porque ya la guerra está desatada, una cosa así te veo. En ese sentido, con la potencia como lo estás diciendo, ¿cuál de tus libros es el más importante? Sí, es difícil hablar de importancia, pero ¿cuál es para ti el que más sangre y sudor ha costado? Esa es una pregunta que no sé si es el parto de los montes también, no el que nace un ratón, pero podría decir que el Hotel de las Cuatro Estaciones, es que ahí es difícil por la narrativa, por el ensayo. Puedo decir que quizás de lo que estoy más orgulloso es de mi serie de ficción, de relatos, desde La Treta de los Signos, Cíbola y El Húsar Negro, que considero que se complementan y formarían un solo libro de relatos. Pero siempre esta es una visión muy solipsista. Pero, y volviendo al tema del Hotel de las Cuatro Estaciones, un hotel que significó mucho en la realidad dentro del acontecer histórico. ¿Por qué el Hotel de las Cuatro Estaciones? El Hotel de las Cuatro Estaciones se refiere al último mártir del siglo XX, Rudolf Hess, a la máscara de hierro de Spandau. Don Miguel Serrano, al que considero un símbolo de la literatura iberoamericana, no solo chilena, don Miguel Serrano quizá pensó que debía yo haber escrito una obra épica. No me hizo una crítica abierta, pero de alguna forma me sugería que me fuera a la épica. Creo que también el humor, cuando trata un asunto tan terrible como los sufrimientos de Hess, el dolor alquímico, esta profundidad de su testimonio, esta entrega tan completa, tan enternecedora, tan profunda a la verdad, que es la verdad del ser, que es la verdad del héroe, que se mantiene indeclinable. Pero yo siento que en el Hotel de las Cuatro Estaciones lo que estoy diciendo es que desde Spandau, Hess mantuvo el eje mismo, el centro del poder, nunca cedió, nunca se entregó a los verdugos. Creo que Hess es un símbolo literario en su propia existencia, desde su nacimiento misterioso en Alejandría, desde su iniciación en la Logia Thule. Todo en Hess confirma que el nacionalsocialismo se erige como un orbe de símbolos muy superiores a lo político y en torno a un altar metapolítico, con dagas, nivelungas, que eso le hubiera gustado a don Miguel. Sí, perdón.
Lo que dice de Hess en Spandau me recuerda de alguna manera la figura de Job, como la trata Jung en el libro de Job. No sé si te hace sentido esa analogía. De alguna manera creo que todo hombre auténtico tiene que sufrir más que el hombre mediocre. Y que esa dosis de sufrimiento interno, ese desgarrarse, es lo que marca lo excepcional. Y las tentaciones y la locura y las perversiones y las sombras acechan y buscan destruirte porque eres distinto. Entonces el sufrimiento va a ser más duro, va a ser más cruel. Y debemos estar dispuestos a la entrega, a la oblación, al sacrificio. Sí, José Luis, hay dos escritores que son poco conocidos en Chile, pero parece que han significado mucho para ti. Uno de ellos es Salazar Mayén y otro es Jiménez Caballero, ambos contemporáneos de nuestro Vicente Huidobro, pero ubicarlos y tal vez su significación en la literatura del siglo XX. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Bueno, yo soy un discípulo de don Rubén Salazar Mayén. Rubén Salazar Mayén es un escritor marginal en la literatura mexicana, pero exactamente, muy acertado. Los plagios de Paz en El laberinto de la soledad. Gran parte de las tesis de Paz están expuestas anteriormente por Rubén Salazar Mayén. Y dijo Paz cínicamente que el león se alimenta de cordero. Es decir, que él tenía una fuente subterránea, que era Salazar Mayén, y una fuente abierta, que era Samuel Ramos. Entonces, la trascendencia de Salazar Mayén es que siempre es más que anarca, en el sentido de Junger, anarquista, pero pasa del comunismo, es el creador del primer partido fascista en México, Acción Nacional Popular, en 1934, de línea corporativa italiana. Y luego que produce esta ruptura con todo el sentido rebañego y la dictadura del mandarinato, una nomenclatura letrada que tuvo en su poder la literatura mexicana y que era un grupo que se decía marxista, porque realmente son más bien mequetrefes y pequeñas almas que marxistas o lo que sea. Como Monsiváis, como José Emilio Pacheco, este tipo de dictadura de lo bien pensante ya está agónica. Podríamos decir que Salazar Mayén marca una ruptura y una capacidad de establecer un propio camino, un verdadero compromiso con la verdad íntima. Y por la parte de Jiménez Caballero, tuve la fortuna de tratarlo. Jiménez Caballero es el gran vanguardista, que yo creo que a la altura de Huidobro. Y de esta relación con Jiménez Caballero surge también mi admiración por una vanguardia rupturista. Veo también en Jiménez Caballero el símbolo del escritor que se mantiene firme ante los cambios políticos, que tiene su orbe de significados y no va a buscar en el poder la salvación,
sino en la propia obra. Esta es para mí la característica fundamental del verdadero escritor. No se basa más que en su propia escritura, en su propio ser. No tiene, si tiene relación con la política, es puramente accidental y la trasciende. O sea, podríamos decir que es una especie de literatura hermética en donde la persona escribe para sí mismo. Fundamentalmente escribe por una necesidad del alma, que decía Rilke. Quien no tiene esa necesidad no es escritor. Si se plantea de manera definitiva, no podría vivir sin escribir. Ese es el verdadero escritor. Tú has mencionado grandes autores de Europa, de México, de Norteamérica. ¿Vislumbras alguna nueva pluma en nuestra América castellano parlante que apunte en esas mismas direcciones? Bueno, que en este sentido creo que hay un joven escritor chileno que es colaborador de Ciudad de los Césares, que es Sergio Fritz Roa. Yo creo que Fritz Roa une la capacidad tanto en el ensayo como de la ficción. Veo un perfil muy interesante en Sergio Fritz Roa. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, señores telespectadores. Gracias.